Presencia del doctor Matías Bernengo, profesor de la Bucknell University en Estados Unidos, coeditor de Review of Keynesian Economics. Y bueno, el doctor Matías Bernengo nos va a presentar una conferencia muy sugerente, coronavirus, socialismo o keynesianismo. Para no perder más tiempo y dar tiempo adecuado para las preguntas también, le pido al doctor Matías que nos empiece con su presentación. Muchas gracias, doctor Matías. No, gracias a vos, Juan Alberto. Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo más o menos? 30 minutos, Matías. Yo en un Pues minuto yo tengo te para menos aviso, que eso, voy a los dejar, 5 va a haber minutos. suficiente tiempo. Sí, Perdona. sí, 30 minutos. Está bien. Y yo voy a hablar por menos que 30 minutos, así que Ok. con eso vamos a tener más tiempo para preguntas y capaz que nos ponemos otra vez un poquito en tiempo. Esto está basado, yo no hice un PowerPoint porque está basado en cosas que están publicadas en mi blog. El blog se llama Naked Keynesianism. Si van al blog lo pueden ver ahí. También ha sido publicado, se lo mandé a Juan Alberto y él lo puede hacer disponible. En el blog hay un link, lo debería poner yo en el blog, así que lo voy a hacer para los que lo quieran ver. Hay un link a una publicación en portugués, porque ha sido traducido para el portugués, y salió una versión un poquito más pulida en un diario de la Argentina, El Economista, que fue lo que le mandé a Juan Alberto. Y el tema es justamente lo que yo creo que es importante de lo que va a pasar con esta crisis, que es, por lo menos desde el punto de vista de la reevaluación del papel del Estado, algo más profundo de lo que pasó con la última crisis del 2008-2009, que yo ahí asocio al retorno o a la vuelta de algún cierto tipo de keynesianismo. Voy a decir qué tipo de keynesianismo ha vuelto y decir lo que yo creo que viene ahora. O sea, por socialismo obviamente hablo de planificación. Creo que eso con seguridad vuelve. ¿En qué sectores y en qué medida como se llama, en la región, por ejemplo, a diferencia de los países desarrollados, es algo para discutirlo. Bueno, yo antes de meterme en el tema propiamente dicho, yo creo que hay que pensar lo siguiente, en términos de la dimensión de lo que se viene. Yo creo que hay una gran incertidumbre por los números que vamos a ver. Primero, para saber cuál va a ser la dimensión de esto, hay que pensar un poco temporalmente cuánto este gran apagón o gran encerramiento, como lo han llamado, ¿no?, Martin Wolf y el Fondo Monetario Internacional, respectivamente, va a durar. Y yo creo que lo importante a entender en esto es que se perdió el audio, dice alguien, ¿me pueden oír? No, Yo se estoy escucha, escuchando se bien, escucha. Matías. Sí. Ok, Estoy no, escuchando. vi el mensajito que decía se perdió el audio, por eso pregunto. Yo creo que del punto de vista de cuánto puede durar, si tenemos gobiernos racionales, y no todos tenemos gobiernos racionales, acá en Estados Unidos hay un gobierno bastante irracional, en Brasil tiene un gobierno bastante irracional. Si fuéramos racionales, la única forma de salir de esto, o sea, que no sea ¿no? Dejar que 80% de la gente se contamine y que el número de muertes se vaya a la estratosfera. Ojo, hay que recordarse, en Estados Unidos por ahora van 45.000 muertes. Vamos por 2 meses de la pandemia, o sea, 45.000 muertes. En una semana más tenemos un Vietnam de muertos ¿no? Un poco más de 2 meses de crisis. O sea, comparativamente con lo que fue Vietnam, que tomaron 10 años, muertes americanas, ¿no?, estadounidenses, que tomaron 10 años para tener estos niveles. Entonces es una cosa dura. Si vamos a evitar eso, esto quiere decir que se va a prolongar por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todos los análisis yo acá no tengo ningún conocimiento más profundo, es lo que leo, ¿no?, de gente que sabe sobre epidemiología, etc. Esto va a requerir que tengamos este distanciamiento social por un periodo relativamente prolongado. Hay un estudio de Harvard que salió hace poco que decía posiblemente inclusive hasta el 2022. Y existe una posibilidad de que no tengamos una vacuna. Entonces, esto puede llegar a ser, no estoy diciendo que va a ser, yo no sé de
confianza que hay en este tipo de estimativas, pero esto puede llegar a ser un gran apagón duradero de la economía global, algo que nunca vimos. Los números de colapsos de la economía, o sea, colapsos muy brutales de la economía, y no hablo colapsos en los cuales no son del colapso total de la economía, la caída del Imperio Romano, digo colapsos del producto de economías más o menos industriales modernas, hay pocos, son menos de lo que uno piensa, son asociados fundamentalmente a destrucciones muy terribles por la guerra y por la deuda. Por pandemias no hay ninguno. Esta es la primera que vamos a tener de estas dimensiones. De vuelta, apenas para dar una idea de lo que estamos hablando. La Gran Depresión, para llegar a los 25% de desempleo en Estados Unidos, tardó casi 4 años. O sea, fue una destrucción profunda, pero relativamente lenta, y le tardó más de 10 años volver al mismo nivel, y la Segunda Guerra Mundial, para salir completamente del agujero. Entonces es un proceso muy largo, 4 años para entrar, más de 10 años para salir. Esta vez ya vamos, por lo que tenemos, mañana hay nuevos números, pero por lo que tenemos hasta ahora, 22 millones de personas pidieron seguro de desempleo. Si sumamos a los 5 millones que había de desempleados, y no voy a hablar de los que están mal empleados, que quieren trabajar más y no podían, todas estas cosas de situaciones precarias, que en Estados Unidos hay más de lo que la gente cree. Pero si sumás a eso 27 millones de personas desempleadas, andamos por la casa ya ahora del 17 más o menos por ciento de desempleados. De vuelta, esto es en un mes y medio más o menos de que la crisis pegó, o sea, que hay encerramiento de la gente y cuarentena. Entonces, en un mes y medio ya vamos a niveles que tardó la otra vez prácticamente 3 años en llegar a estos niveles. Entonces, son niveles de un shock brutal. Alguien hoy usó para hablar del miedo de que existan hambrunas en el mundo de proporciones bíblicas. Yo digo, esto es de proporciones bíblicas. No hemos visto. Todos los números indican cosas como si hubiera una persona que está levantando los números y hubiera cometido un error. O sea, dice, no, le pusieron un 0 de más. Las series estadísticas parecen absolutamente locas y todavía no empezamos a ver toda la dimensión de esto. Entonces, hay una gran incertidumbre, pero los números van a ser bastante más duros de lo que la gente cree, ya son más duros de lo que la gente cree. Esa es la parte que me preocupa. Y podemos extenderlo para lo que creo va a pasar en nuestra región, en América Latina. O sea, los números todavía no los tenemos porque estos números demoran, pero vamos a pensar en cosas como fuga de capitales y la caída de los precios de commodities. ¿Cuánto van a caer las exportaciones? Son cosas que están por verse. Ya el comercio mundial venía de estar más o menos estancado, ahora viene una caída profunda. Está bien, van a caer las importaciones violentamente, pero va a haber agujeros profundos en las cuentas externas por lo financiero y por lo comercial probablemente. Por lo comercial todo depende de qué cae más, si cae más la exportación o cae la importación, pero por lo comercial también es posible que tengamos una situación muy dura. Entonces, en términos del tamaño del golpe, creo que es inusitado y más grande de lo que se espera. Y además creo, algo que estuvimos conversando con Esteban y con otras personas, creo que va a pegar más duro en América Latina que en otras partes. O sea, yo creo que eso es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque América Latina en gran medida depende de 2 tipos de especialización. Estamos especializados en América del Sur a exportar commodities, y esas han recibido un golpe muy duro, y estamos especializados en América Central y México a exportar, ¿no?, como decimos con Esteban, gente, en un paper que ya tiene una década, en el sentido de que se exporta directo, aunque México no ha exportado gente directamente en los últimos años, pero sí América Central. Es indirectamente, o directamente, ¿no?, la inmigración y las remesas, que es muy importante en buena parte de América Latina, o indirectamente por el empleo manufacturero barato, o sea, la mano de obra barata que se exporta. Y con poco valor adicionado. Y ahí ¿por qué creo que esto nos va a pegar muy duro? Nos va a pegar muy duro porque justamente, o sea, mientras China tiene capacidad, más allá de que sí depende de exportaciones, depende del mercado americano, eso le va a pegar muy duro, ya venía de otros problemas de antes, tienen capacidad manufacturera, tienen capacidad de recomponer por el lado de la oferta para las necesidades de la demanda doméstica, y en moneda doméstica siempre pueden arreglarse, y tienen grandes superávits. Nosotros no, seguimos muy abiertos financieramente, necesitamos ¿cómo se llama?, de flujos de capital, y somos menos capaces porque estas últimas
3 décadas de neoliberalismo, 3, 4 décadas, lo que se quiera decir, han llevado a gran desindustrialización en América del Sur, y en donde se mantuvo los niveles de exportación industrial, es con muy poca profundidad y muy dependiente de importaciones mismas de manufacturas, en el caso de América Central y México. Entonces esto nos pega muy duramente, en parte por nuestra estructura productiva, más allá de las otras cosas que uno puede decir que también tenemos, que tienen otros países subdesarrollados. O sea, tenemos problemas de que sistemas médicos como se llama, despreparados, una cobertura social muy porosa, una cantidad de gente que necesita en el mercado de trabajo salir a trabajar porque si no, no tiene cómo sobrevivir, y etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa es la primera cosa, nos va a pegar a nosotros en la región muy duramente, más allá, y no digo en lo económico, no estoy diciendo espero, o sea, yo creo que hay muchos lugares en donde se va a hacer bien por el lado, como se llama, médico, salud pública, la intervención, y ojalá eso implique un número menor de muertos asociados a esta pandemia en algunos de nuestros países. Pero creo que existe una posibilidad muy grande de que en lo económico nosotros seamos, de nuevo, porque estamos acostumbrados, a ser el lugar en donde le pega más duro esta crisis. Entonces ese es el primer problema. La otra cosa que me parece importante remarcar es que creo que las soluciones han sido muy inadecuadas. O sea, el renacimiento que yo hablaba o sea, en el título ahí, keynesianismo versus socialismo, es que la otra crisis, hay que recordar lo siguiente. Hasta la crisis del 2008, si uno abría los manuales de macroeconomía y la prensa internacional especializada, el Financial Times, el Wall Street Journal, la The Economist, ellos hablaban esencialmente que no había necesidad más de política fiscal. Política fiscal era una cuestión de portarse bien, ser responsable fiscalmente, o sea, mantener superávits primarios, y esencialmente no mucho era necesario por ese lado. Todo lo que había que hacer era política monetaria en el medio de una crisis, se bajaban las tasas de interés, desde que fuera el Banco Central independiente y tuviera credibilidad, no habría grandes problemas. Esa lógica del consenso de Washington, si se quiere, o lo que fuera, estaba incorporada. El 2008-2009 prueba que eso no es verdad. O sea, prueba que hay una necesidad de política fiscal, prueba que hay una necesidad de lo que se ha llamado las políticas monetarias, ¿cómo se llama? Alternativas, o el nombre que se le quiera dar, o sea, el quantitative easing, ¿no? Que esencialmente es una forma es un programa de compra de activos, entre los cuales están también los activos del gobierno, y que básicamente sirve de mi punto de vista, aunque hay alguna controversia en grupos heterodoxos, sirve apenas para actuar como agente fiscal del gobierno. O sea, la Fed simplemente compró grandes cantidades de activos del gobierno, mantuvo las tasas de interés de largo plazo relativamente bajas, y eso le permitió al gobierno americano seguir manteniendo grandes déficits. Un gasto que no ha sido muy bien utilizado, pero que ciertamente permitió una recuperación en la economía americana en los últimos 10 años antes de esta crisis. El riesgo o sea, ahí había un retorno del keynesianismo, en el sentido que la política fiscal se volvió a ver como algo relevante y que tenía que ser usado. O sea, había dejado de estar en los manuales, no se hablaba de política fiscal, se volvió a hablar de política fiscal. Hay que recordar el año pasado, o sea, hace tan poco como un año y 3 meses, en Atlanta, en Georgia, el señor Oliver Blanchard, que es economista del MIT, yo creo que el MIT representa más y mejor que cualquier otro departamento el consenso en macroeconomía. Blanchard, alumno ahí de Fisher y por esa vía de Samuelson, y economista jefe del FMI, o sea, si quieren más consenso imposible. Él dijo, yo lo vi ahí en Atlanta, diciendo que no hay problema con hacer política fiscal porque las tasas de interés son bajas y la relación deuda-producto no va a crecer, entonces no hay problema. Entonces Blanchard nos estaba diciendo, redescubrieron la economía neoclásica, de la cual hablará Esteban, reconoció la vieja historia de Domar, de que si las tasas de interés son bajas y la economía, y uno usa la política fiscal para estimular el crecimiento y se crece más que las tasas de interés, no hay ningún problema y se puede hacer política fiscal. Eso era el retorno de Keynes que me refiero ahí en el título de la charla. Simplemente hay una aceptación otra vez de que la política fiscal es necesaria en algún nivel. Nada más dramático que eso.
mi preocupación es que creo que en los países centrales inclusive hay demasiada preocupación y respeto con los peligros que va a haber por el tamaño de la deuda que se va a venir. Estados Unidos ya tiene la deuda bruta, no la neta, la deuda bruta es aproximadamente un poco más del 100%, y obviamente sí vamos a tener tasas de desempleo que pueden llegar al 30%, como ha dicho la Fed de San Luis. Estamos hablando de niveles de gasto en términos de los déficits fiscales necesarios. Yo hice un pequeño cálculo, todavía no lo he puesto en el blog, un pequeño cálculo que es muy bruto, pero un cálculo que sugiere con un multiplicador relativamente bajo de 1.2, con una ley de Ockham normal de 2 por 1, que la necesidad de déficits para atraer la economía con un desempleo del 30%, otra vez para algo similar al 4%, llevaría a la necesidad de un acúmulo de déficits con los cuales la deuda pública, la relación deuda pública-producto, estaría en el orden de probablemente alrededor del 200. Entonces, es una deuda japonesa, que hay que pensar en que políticamente, o sea, los límites para esto no son técnicos, o sea, no hay problema. Estados Unidos puede tomar deuda en dólares sin ningún problema, que no hay posibilidad de default para Estados Unidos. Tampoco creo que hay posibilidad de una corrida contra el dólar, al contrario. Entonces no estoy diciendo que Estados Unidos está al borde de un default o nada de eso, lo que estoy diciendo es que hay un problema político. Va a haber que discutir si la sociedad americana está dispuesta a gastar todo este dinero para salvar esencialmente a un grupo de gente. Los que están siendo pegados más fuertemente por el coronavirus son minorías, son hispanos, afroamericanos, en ciudades, y que tienen empleos que son considerados fuera. Los médicos y las enfermeras son la gente que, como se llama, tiene que trabajar en los supermercados y permitir que la gente no se muera de hambre. O sea, gente que normalmente no son valorizados en la sociedad americana. Entonces, si me van a decir que van a duplicar la deuda pública para darle cobertura, gente que no tiene cobertura médica además, porque en este país hay como 20 millones de personas que no tienen ningún tipo de cobertura médica. Entonces, si me van a decir que van a duplicar la deuda pública, porque políticamente van a decidir darle cobertura a esta gente, que es el fondo del barril de la sociedad americana, me parece difícil de creer. Entonces tiene que haber algún tipo de cambio importante para que esto ocurra. No veo las condiciones de esto dadas. Al contrario, veo mucha gente ya hablando de que cuando la deuda empiece a crecer hay que preocuparse con eso, que si vamos a gastar más por un lado, hay que cortar los gastos por el otro. No necesito decirlo que eso va a ocurrir en América Latina también, lo veo como algo que es muy probable que ocurra en la región. Yo ya he visto cosas de esa naturaleza, que si se gasta más por un lado, hay que cortar por el otro, y yo en un segundo voy a decir algunas cosas sobre los problemas que podemos tener por el lado fiscal nosotros, ¿no? Ya entré. ¿Cómo? No, perdón, Matías, alguien habló ahí. No, perdóname. Continúa, por favor. Y capaz que digo eso, porque yo iba a hablar del Estado fallido en Estados Unidos y creo que voy a dejar eso para el final y lo junto los dos. Así que me meto justamente en la parte de América Latina y lo fiscal, y ahí me voy a meter en la parte de lo que yo llamé el socialismo. En lo de América Latina el problema tampoco es fiscal en la mayoría de los casos. O sea, ¿qué es un problema fiscal? Un problema fiscal, por lo general, o sea, cuando la gente te dice tengo un problema fiscal, te dicen algo que es por lo general incorrecto desde el punto de vista analítico. Te dicen no tengo suficientes impuestos para pagar mis obligaciones de gasto. Particularmente si tienen un poco más cuidado te dicen, bueno, es las obligaciones de intereses, así no das un default. El problema es que obviamente en moneda nacional siempre se puede emitir, o sea, siempre se puede, ¿cómo se llama?, recurrir a la emisión monetaria como forma de resolver esos problemas, y eso es factible desde que tengas deuda en moneda doméstica, es factible también tanto en Estados Unidos como en países en vía de desarrollo o con cualquier otro país del mundo. O sea, el default per se no es el peligro, o sea, la situación de la cuestión fiscal, cuando hay problemas, en realidad no viene por la cuestión fiscal per se, pero viene en la mayor parte de los casos por la restricción externa. Entonces, yo voy a dar los casos que me parecen más graves, que son de los que yo conozco un poco mejor. El caso argentino, obviamente, y porque he mirado bastante por la cuestión de las sanciones, el caso venezolano. O sea, son países que tienen una restricción externa muy fuerte,
Hay otros, Ecuador tiene problemas, somos varios. Ecuador por eso está en el FMI. Si quieren una lista, basta pensar los que fueron al FMI. Los que fueron al FMI pueden dar un problema externo. Y ahí te vienen con obligaciones y te hacen hacer el ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal es para que no gastes más, importes menos y se resuelve por el lado comercial y real un problema que en general es del orden financiero. Entonces, por ejemplo, la Argentina aumentó muchísimo en los 4 años anteriores a la llegada de Alberto Fernández a la presidencia al final del 2019, la deuda externa. La duplicó. Una deuda que habíamos tomado, como se llama, una década en renegociar y bajar otra vez a niveles que eran más o menos compatibles con la capacidad argentina de pagar, la deuda externa en dólares, fue duplicada, más que duplicada. Y ahí el problema justamente es un problema financiero. Dinero entró porque se sacaron los controles de capital, porque se permitió, como se llama, tomar prestado en moneda extranjera al gobierno, ese dinero que entró inmediatamente salió entró por una puerta, salió por la ventana por la otra y fue fuga de capitales. O sea, la Argentina durante 4 años financió fuga de capitales. Esa fuga de capitales dejó a la Argentina con una deuda que sí, las obligaciones de corto plazo de la Argentina, ahora esta semana Martín Guzmán, el ministro, hizo una propuesta, nos dejó con una situación externa, como se llama, muy acotada, no hay capacidad, no hay dólares para pagar estas cosas. Hay que fijarse acá, hay 2 cosas. Uno, eso resta la cuestión externa inmediata, o sea, la Argentina tiene que importar cosas, entre las cosas que hay que importar es material médico, etcétera, que, como dije, la capacidad industrial ha sido destruida en los últimos 40 años. Hay todavía, pero ha sido mermada en gran medida por las políticas que se han seguido. Pero hay también un problema fiscal, porque si el gobierno sale gastando para reorganizar la producción, para obtener las cosas necesarias para salir de la crisis, para garantizarle a la gente los ingresos que necesita para poder estar alimentada, parte de eso se filtra hacia afuera y hay importaciones y genera otra vez los problemas externos que la Argentina ya los tiene por acá. Entonces la situación externa le saca capacidad fiscal a la Argentina. Es la situación externa la que le saca capacidad a la Argentina, porque la Argentina puede imprimir pesos, pero no puede imprimir dólares. Y lo mismo se dice de Venezuela. Y acá es importante remarcar, hubo una reunión del Banco Mundial y del FMI que terminó la semana pasada. Entre las decisiones que tomaron, no hubo una decisión de aumentar la capacidad de crédito significativamente, los derechos especiales de saque, ¿no? ¿Qué se llama? Special Drawing Rights, de saque, capaz que es portugués, perdonen mi portuñol. El punto es, hay una decisión explícita del gobierno americano, que es el que interviene ahí en los votos del FMI, de decir, no se puede dar más crédito, entre otras cosas porque Venezuela, Irán, China, están entre los países que pueden llegar a recibir dinero sin ningún tipo de condicionalidad. Porque si el FMI te presta dinero, como le prestó a Argentina, dice, toma acá 45.000 millones de dólares, le puede decir a la Argentina, pero tenés que hacer ajuste fiscal, tenés que liberalizar la cuenta de capitales, etcétera, etcétera. Pero si hay derechos especiales de saque y es la dotación que tiene el país, no hay ninguna condicionalidad asociada a eso. Y el Banco Mundial y el FMI han dicho que no. La línea de créditos que tiene el FMI es de 1 trillón en inglés, o sea, $1 billón es lo que podrían dar de crédito sin tener que extender más de lo que tiene el FMI. Hay que entender la dimensión de eso. La economía global tiene 80 trillones de dólares, 80 billones, ¿no? en castellano. Es una cantidad ínfima. Las necesidades que vamos a tener para esta crisis, estamos hablando en Estados Unidos gastos del orden del 20% del producto, que además tienen que ser bien manejados para salir del agujero que se metió la economía. Entonces, hablar de lo que estamos hablando en los niveles que puede dar el FMI es muy poco. O sea, no es solo que los países en vías de desarrollo, y acá América Latina, como dije, nos va a pegar duro y necesitamos más esto, y tenemos un patrón de producción e inserción internacional que nos hace más vulnerables, es que no podemos esperar gran cosa de los organismos internacionales, lamentablemente, dado lo que es la situación, lo que parece ser la situación internacional. Entonces, por ese lado, solo keynesianismo no nos resuelve los problemas. No es suficiente para sacarnos de la situación en que estamos. Y ahí viene la cuestión que yo creo que es la gran problemática. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es, yo en el articulito que le sugerí, decía, la analogía que hay que pensar no es por la forma como ha pegado, porque las guerras en general, cuando llevan a o sea, Estados Unidos cuando tuvo que enfrentar al fascismo, simplemente reorganizó la economía y lo está haciendo, tiene mecanismos y lo está haciendo en alguna medida muy mal, pero lo está haciendo
o sea, tiene a Ford y a General Motors produciendo ventiladores, respiradores automáticos, etcétera. Va a haber, o sea, por cuestiones inclusive de mediano plazo de defensa, yo creo que Estados Unidos va a imponer restricciones a la exportación de cierto tipo de bienes, va a obligar a ciertas compañías a producir localmente, los va a obligar directamente cuando necesita, ahora a corto plazo. A mediano plazo va a simplemente tener una política de compras del gobierno. O sea, el Pentágono, quien es que hace este tipo, en donde hay planificación en Estados Unidos, va a salir a comprar máscaras y equipamientos médicos y tiendas y etcétera, por una cuestión simplemente de seguridad y defensa. Entonces va a haber una política de planificación en algún nivel dentro del gobierno americano que le va a permitir reorganizar su estructura productiva, como lo ha hecho en otras situaciones, peor de lo que ha hecho en el pasado, pero sin duda toda esa capacidad está ahí. En América Latina, o sea, lo que se necesita desde el punto de vista de lo que esta crisis ha hecho es algo similar a la planificación para el periodo de la guerra, o si se quiere, la planificación en general. O sea, lo que hay una necesidad de repensar en qué sectores estratégicos el Estado tiene que actuar. Hay que repensar formas más directas de que el Estado sea capaz de producir ingresos para la gente. Hay que pensar, yo diría, más profundamente, aunque estos no se han discutido mucho, formas por las cuales el Estado interviene en los contratos directos entre las personas, los agentes privados, y para manejar deudas. O sea, yo creo que eso a nivel internacional no hay nada, pero a niveles domésticos hay. Y, o sea, hay varias formas por las cuales el Estado puede impedir que, por ejemplo, una persona sea expulsada de una casa porque no ha pagado la renta o porque no ha pagado el mortgage, ¿no? Perdón, yo ya no hablo ningún ¿La idioma. hipoteca? La hipoteca, gracias, Alberto. Entonces, hay formas en que se puede intervenir directamente en eso, se puede intervenir y como se llama, el gobierno puede, o sea, parte del dinero que el gobierno gasta puede ser para decir, mira, le vamos a pagar la educación a la gente, como hizo con el GI Bill en los años 50, y decir, mira, no necesitan tomar prestado para ir a la universidad, se les perdonan estas deudas, se las pagan las deudas, lo que fuera, y el gobierno permite que la gente estudie, se recualifique, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. O sea, la planificación no es una cuestión de política de oferta y de demanda. Pensarlo simplemente como una crisis por el lado de la oferta y de la demanda me parece que es perder de vista todas las cosas necesarias. Perdón, ahí veo derechos especiales de giro que me mandó Esteban. Gracias. Y entonces, esa parte creo que es lo que es necesario, creo que se va a estar, o sea, querramos nosotros o no, más allá de lo que pensemos sobre, viste, la palabra socialismo, yo creo que eso va a ocurrir. Va a ocurrir porque los estados nacionales van a estar forzados, las manos las tienen atadas, o hacen esto, o son incapaces, o van a tener que dar con una cantidad de gente muerta y una cantidad de gente desempleada por un periodo tan largo que va a ser inmanejable el funcionamiento de la sociedad. O sea, yo creo que la planificación vuelve no quiere decir que vuelve el mundo en donde, viste, yo qué sé, están de vuelta, ¿no? Que me sigan los buenos, están de vuelta, viste, los buenos y los que inician. No es eso lo que digo. La planificación puede venir de la mano de un gobierno fascista, autoritario. Pero yo creo que es inevitable porque quedó evidente para las grandes corporaciones, para las élites, que el funcionamiento de la economía, si se deja, ¿cómo se llama?, por las decisiones del libre mercado, esto puede llegar a un parate de dimensión que hace que la Gran Depresión parezca un paseo en el parque. Entonces creo que esto va a ocurrir. No quiere decir que hay varias formas como la planificación puede ocurrir, y eso es algo que los progresistas tienen que tener una discusión y pensar, y los economistas heterodoxos, y dar ideas justamente porque no está garantizado cómo va a ocurrir este cambio del papel del Estado en la economía, pero el que va a haber un cambio del papel del Estado en la economía creo que es garantizado. En muchos sentidos estaba ahí escondido. O sea, Estados Unidos, como les decía, Estados Unidos tiene un Estado que interviene mucho, pero interviene en formas particulares en ciertos sectores. Yo creo que se va a amplificar ese tipo de... Y ahí me lleva a lo que yo, voy a concluir con esto, que creo que además ya estoy hablando más de lo que había prometido hablar. La cuestión de por qué tenemos, o sea, cuando miramos a América Latina, si yo dije que la cuestión de nuestra inserción productiva y que tenemos menos capacidad de manejar esta crisis de lo que teníamos antes, y que tenemos además estados que son menos capaces,
hay que pensarlo un poco si esto ocurrió como accidente o si ha habido algún tipo de diseño por detrás de esto. O sea, si la idea de este Estado que es incapaz de hacer cosas es un accidente. He hablado bastante en los últimos tiempos, lo presenté en México, en la UNAM, en Acatlán, en el año pasado, lo presenté en Paraná, en Santa Fe, en la Argentina, también el año pasado. Y hay una entradita en mi blog sobre esto, sobre los estados fallidos en la región. Y la gente se pone muy defensiva cuando uno habla de los estados fallidos en América Latina, porque lo ven como comparándonos con repúblicas bananeras y dicen, no, pero acá hay mucha capacidad del Estado, hay una larga trayectoria del Estado, somos una periferia antigua, hay un histórico de formación del Estadio Nacional que va al siglo XIX, o sea, no es una cosa moderna y reciente. Y entonces la gente se pone muy defensiva cuando uno habla del Estado fallido. Pero yo siempre lo digo, hay que tenerlo en cuenta lo siguiente. Estado fallido, todo depende de uno cómo lo define. Yo creo que, por ejemplo, si me dicen a mí que hay una persona que, y no estoy hablando de esta crisis ahora, pero si me dicen que hay una persona que tiene, ponele, 27 años, acabó de salir del seguro médico de sus padres porque el seguro médico se lo cubrían hasta 26. Obamacare, no les digo qué programa tenía eso. Lo sacan del seguro médico y el empleo que tiene es de muy baja calidad y no le da seguro médico. Y tiene un problema crónico por ejemplo, de diabetes y necesita insulina. Entonces, ¿qué hace? Raciona la insulina y termina muriéndose porque no tiene suficiente insulina, porque el precio de la insulina es 200 veces más de lo que cuesta la producción del producto y de lo que cuesta en cualquier país normal. Y digo, ¿en dónde pasa ese tipo de cosas? Y no es ficción, es en Estados Unidos. Eso es un Estado fallido. Ahí me dice, ¿pero cómo? Vos acabaste de decir que Estados Unidos tiene un Estado desarrollista, a developmental state, como dicen los gringos, un Estado desarrollista escondido, que es capaz de hacer cosas, que el Pentágono va y vaya. Sí, pero porque eso les interesa a Estados Unidos. Es como dije, una cuestión de lo que interesa hacer. Entonces hay un Estado fallido dentro de Estados Unidos al mismo tiempo que hay un Estado, ¿cómo se llama? Desarrollista. Entonces, James Goldberg llama eso el Estado depredador, que es un Estado en el cual las élites usan el Estado parasíticamente para beneficiarse a ellos, pero rompen y quiebran las estructuras del viejo Estado de bienestar social. Y eso es en parte lo que yo creo que hay, por cierto, en Estados Unidos, pero que también hay en América Latina. Yo creo que en América Latina hubo un Estado desarrollista muy incompleto, un Estado, para usar la expresión de Van Silber, un Estado, no se preocupen que yo después mando los links, cuando termine la charla y hablan Esteban y Ignacio, pongo los links del blog. ¿Cómo se llama? Un Estado que era trunco, ¿no? Que no se terminó de construir. El Estado desarrollista, no se terminó de construir el proceso de industrialización, quedó inacabado, y quedó inacabado, como se llama, y al mismo tiempo que quedó inacabado empezamos a desconstruirlo. Entonces, el Estado fallido de América Latina, en mi visión, es un Estado que está ahí a propósito. O sea, yo siempre digo, la gente dice, Macri en la Argentina fue un gran fracaso. Bolsonaro va a ser visto en el Brasil, estoy seguro, como un gran fracaso. Y sin embargo, la gente no ve justamente el punto en el periodo de crecimiento no tirado por el Estado, lo que ustedes en México llaman el crecimiento estabilizador, el periodo de los años 50, 60, donde se crecía con alguna incorporación de beneficios para la sociedad un poco más amplios. Ese objetivo no se ha destruido. Entonces, puede haber una vuelta de la planificación del socialismo, pero eso no quiere ser necesariamente que algunas de las cuestiones centrales del neoliberalismo, de destrucción de ciertas áreas, no sigan estando en el lugar. Entonces, esta crisis, si bien trae de vuelta, creo que va a traer de vuelta el papel del Estado, no hay que tomarlo por garantizado que va a traer de vuelta el papel del Estado de una forma
que permite con que la gente tenga salud pública gratis y barata y que en el medio de la pandemia podamos todos entrar en cuarentena y recibir ingresos y poder comer y no necesariamente ponernos en riesgo. Eso sería un socialismo utópico. Yo lo que creo es que hay que pelear para que hay gobiernos de izquierda en la región, México es uno de ellos. Yo creo que es importante en México que se hable de la necesidad de políticas fiscales más expansionistas. Yo creo que México en este momento tiene espacio y eso es necesario justamente para que tengamos una especie de intervención del Estado que sea más benévola para los que sufren más. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Matías, por esta muy interesante presentación. Vamos a dar en su momento la oportunidad para que hagan preguntas. En este momento le vamos a dar la palabra al doctor Esteban Pérez para que él pueda hacer su presentación y después de las 3 presentaciones abriremos la ronda de preguntas. El doctor Esteban Pérez es economista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, coeditor de la revista Review of Keynesian Economics, y es un placer que estés con nosotros, doctor Esteban. La presentación es la teoría neoclásica y el coronavirus. Adelante, doctor. Si puedes, Esteban, también compartir tu pantalla, te lo agradeceré. Ya está establecido para que lo puedas compartir. Esteban, ¿me escuchas? No se escucha. Estás con el micrófono apagado, Esteban. A ver, ahora Esteban, a ver si se puede. Me parece que estoy seguro si Esteban nos está escuchando. A ver, si pudieras, ahí en la parte derecha, Esteban, puedes ver tu micrófono seguramente y ahí puedes darle a activar. A ver. Alguien ya se está escuchando, pero no sé si eres tú, Esteban. Matías. Bien, a ver. Listo, a ver, Matías, ¿puedes parar compartir pantalla, Matías? Y para que Ignacio pueda compartir pantalla. Yo ya lo frené, pero parece que también necesitas frenarlo tú. A mí me has dado para compartir, sí, yo puedo compartir si quisiera. Sí, ahora... Pero profe, tenés que darle a Ignacio. ¿Ya? Sí, okay. ya, profe, ya puede empezar a compartir si quiere. A ver, ahí. En Share Screen, ahí puede darle clic y darle que comparta su pantalla. Sí, pero, a ver. ¿Ahí ya? Listo, ya está. Ya está empezando, sí. Perfecto, bueno. Igual si puede, profe, extender la pantalla abajito en la presentación, parece que se ve mejor. Muchas gracias, profe. Sí, de acuerdo, perfecto. Bien. A ver, no está funcionando. Ok, sale. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas, todos.
Sé que nos está escuchando el doctor el doctor Donald Trump ahí en la Casa Blanca, según me acaba de enviar un chat. Y desde luego tiene traducción simultánea. Entiendo que también Matías es el único que lo puede ver porque veo ahí que tiene su telescopio. Seguramente el telescopio le sirvió a Matías para tener una visión de largo plazo de la crisis que está ocurriendo. Aunque yo no tengo un telescopio similar, porque evidentemente no tengo el ingreso que tiene Matías, pero voy a tratar de presentar un análisis de lo que pues, significa esta pandemia desde el punto de vista económico. He escogido este título, Milton Friedman y la peste. Por cierto, algunos amigos míos monetaristas protestaron inmediatamente y les dije que no se preocupen, que se conecten, ya están conectados, tengo que entender que están conectados, y verán que pues no es peyorativo, ¿no? Sino es sustantivo. Bien, ya al final espero que quede claro por qué razón lo he intitulado así esta presentación. Me da mucho gusto compartir con Matías y con Esteban estas reflexiones y con todos los compañeros, compañeras que nos estén siguiendo. Esto está pensado exclusivamente como para provocar una discusión y debo decir que lo que realmente considero que es la contribución en este chat es un proyecto que tenemos en marcha, lo acabamos de iniciar hace poco, Alberto y yo. Entonces lo que voy a presentar en realidad no es más que los rudimentos de esto que estamos comenzando a analizar. Eh, el, la sinopsis de lo que voy a presentar es estos son 4 puntos: la introducción, la filosofía económica de Milton Friedman. Desde luego, seré muy esquemático. México, un caso paradigmático y finalmente, a manera de conclusión, algunas ideas. Bien, podríamos decir que lo que tenemos ahora es la peste del siglo XXI, ¿verdad? Y que tiene que ver con el surgimiento de una crisis sanitaria del COVID-19, que este COVID-19, pues digamos que tiene su fecha de nacimiento del 10 de diciembre de 2019, cuando en China se identifica el primer caso. Digamos que esta es una crisis que tiene una naturaleza singular por el gran potencial de múltiples efectos recesivos que puede tener. Hay, si queremos, para esquematizar, y esto es simplemente esquemático, no teórico, tenemos un choque de demanda muy fuerte, ¿verdad? Que antecedió pues a la explosión, a la eclosión de esta crisis sanitaria. Ya venían de un comportamiento negativo varias economías y se pronostica que el efecto de esta crisis sanitaria será una contracción de poco más de 5% en Argentina, de 5% en Brasil, de más de 3% en Chile, de 6% en México. Esto hasta ahora, hasta más ver, porque no sabemos realmente cuánto más pueda ocurrir. Ya Matías hacía alusión a algunos efectos recursivos que tenemos que esperar, ¿verdad? Bueno, tenemos varios, en realidad este es un fenómeno novedoso que tiene varios aspectos, porque podemos pensar que efectivamente hay golpes por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, por el lado del sistema financiero. Tenemos un riesgo fuerte de crisis fiscal de varias economías, y yo creo que un fenómeno que no hay que descartar es que podría suscitarse
un tipo de crisis ya conocido en el pasado, particularmente la Gran Depresión de los años 30, de una combinación de deuda y deflación que podría ser catastrófico, ¿no? Entonces estamos ante un fenómeno sumamente complejo, en donde además en la configuración internacional hay un estancamiento económico. América Latina viene de la conclusión de un llamado superciclo de precios de commodities, que realmente es onomatopéyico. El nombre, ya Matías hacía alusión a efectivamente un crecimiento burbuja basado en commodities, pero ha seguido después de un crecimiento global lento. En América Latina tenemos prácticamente una situación de virtual estancamiento de toda la región. Hay índices muy altos de informalidad, de subempleo, de desempleos rampantes, desigualdad social creciente, y los gobiernos han decidido autoimponerse esquemas de restricción fiscal y monetaria, ¿no? Bien, entonces estamos pues en una coyuntura cíclica en América Latina, en la que la situación es realmente de alto predicamento. Han empezado a ponerse por práctica algunas políticas antipandemia, como programas de protección social, apoyo a las empresas. Se ha tratado de preservar el sistema de pagos, ¿verdad? Algunos gobiernos están por intervenir, incluso como prestamistas de última instancia. Todo eso son como respuestas más que de corto plazo, de impacto. Y que podríamos decir que, bueno, para la fase de impacto, bien, pero hay una debilidad estructural en las economías latinoamericanas, y yo voy a centrarme en el caso de México, ¿verdad? Para hablar más bien de los problemas de largo plazo. Y para poder tratar de esto, ¿verdad? Paso simplemente a hacer una nota muy resumida de algunas ideas con las cuales todos estamos familiarizados, y por supuesto no voy a ofender la inteligencia de nadie de ustedes, pero evidentemente en América Latina hubo un realineamiento monetarista muy fuerte a partir de la crisis de deuda externa de 1982, y tomo esta perspectiva histórica para colocar en contexto el mensaje esencial que quiero lanzar, ¿no? América Latina experimentó, como sabemos, esta crisis de deuda externa muy importante, que dio lugar a políticas restrictivas, a austeridad fiscal, ¿verdad? El principio de finanzas públicas sanas se impuso en toda la región, y las economías entraron en círculos viciosos de inflación, desempleo, contracción, hasta que llegó posteriormente el consenso de Washington. El asunto es de que a partir de la crisis de deuda externa se impuso una ortodoxia, la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional, pero esto tiene un antecedente que no debemos perder de vista. El antecedente del choque Volcker de 1979, que dio lugar a un incremento muy drástico y sostenido de las tasas de interés por casi 6 años, ¿verdad? Las tasas de interés reales se mantuvieron muy altas para supuestamente resolver los problemas domésticos de la economía norteamericana, pero este choque de tasas de interés tomó a varias economías latinoamericanas con un expediente de deuda externa muy alto, y entonces el teatro de la crisis de deuda externa comenzó en México en 1980. Todo lo que estoy diciendo ahora son meros antecedentes para lo que realmente es el mensaje que quiero proponer. A partir de ahí tuvimos ajuste y estabilización macroeconómica, ¿verdad? Y una regla monetaria muy restrictiva. Tuvimos moratoria de deuda en agosto de 82, ajuste macroeconómico, con un modus operandi recesivo con consecuencias de muy largo plazo, y eso es lo que precisamente nos importa aquí. México fue un caso paradigmático de lo que ocurrió. Este gráfico muestra claramente un antes y un después de la crisis de deuda externa en 1982, la caída dramática y de largo plazo de la tasa de crecimiento de la economía a partir de 1982, una desaceleración muy profunda,
de la cual podemos decir que en el caso de México y de varios otros países que experimentaron la crisis de deuda externa, no ha habido una recuperación real. ¿Qué efectos? Y es precisamente ese el punto, ¿verdad? Cuando hablamos de la peste en América Latina, nos referimos precisamente a esto, a que hubo una crisis económica que se difundió como una peste en toda América Latina, y este gráfico lo ilustra muy claramente. México es un caso paradigmático. A partir de la crisis de deuda externa de 1982, ¿verdad? Tenemos un cambio muy drástico en la tendencia del ahorro interno, del ahorro bruto interno como porcentaje del Producto Interno Bruto. La línea recta muestra la trayectoria, ¿verdad?, que debió haber seguido o que se seguiría el ahorro bruto interno en la economía, y vemos que a partir prácticamente de inicio de la crisis de deuda externa, comienza una separación. El ahorro, el potencial de ahorro bruto doméstico de la economía cae, y tenemos ahí una brecha importante, ¿verdad? Esta brecha importante que se aprecia ahí es una medición de la acumulación de ahorro que se perdió en la economía y que tiene consecuencias muy importantes, ¿no? La línea recta es una línea de tendencia, y ustedes pueden ver cómo la brecha va creciendo en el tiempo, lo cual es un reflejo del esfuerzo enorme que se hizo en la economía mexicana, y cosas similares se hizo en el resto de América Latina para hacer frente a este choque importante de crisis de deuda externa. Como contraparte de esto, podemos ver que sucede lo mismo con el caso del coeficiente de inversión, ¿no? Si nosotros vemos la, digamos, tendencia teórica del ahorro bruto como porcentaje del PIB, y comparamos con el coeficiente de inversión que ocurrió en la economía entre 1960 y 2018, se puede apreciar ahí, ¿verdad?, que existe una brecha creciente, lo cual significa que la economía fue perdiendo capacidad de crecimiento, capacidad de generación de ventajas comparativas. Bien, México es un caso paradigmático. México es un caso paradigmático en este sentido. Este gráfico que estamos observando, ¿verdad?, muestra el Producto Interno Bruto per cápita y la razón Producto Interno Bruto per cápita efectivo a tendencial. Lo que ustedes pueden ver, que la razón, que es la línea de un verde más oscuro, que tiende a la baja, se va abriendo respecto del PIB per cápita, lo cual refleja claramente la pérdida de potencial de crecimiento de la economía. Esto en el largo plazo va a ser muy relevante para poder enfrentar pandemias como la que estamos viviendo hoy día, porque no es lo mismo que una pandemia de esta naturaleza ocurra en una economía que tiene una tasa de crecimiento acelerada, robusta, pongamos por caso China, que lo que ocurre con una economía que ha perdido potencial de crecimiento acumulado a lo largo de muchas décadas. Tiene un tremendo efecto, y lo que se observa en estas brechas es el esfuerzo que ha hecho la economía mexicana, como lo han hecho varias economías de América Latina, para pagar el servicio de la deuda, y con lo cual se ha perdido potencial de crecimiento. El siguiente gráfico muestra que México es un caso paradigmático, ¿verdad? Esta gráfica muestra el Producto Interno Bruto y la razón Producto Interno Bruto a per cápita efectivo tendencial. Entonces, pueden ustedes ver, ¿verdad?, que igualmente aquí también tenemos una brecha que para la economía mexicana resulta ser negativa, y esa brecha refleja el enorme esfuerzo, ¿verdad?, que la economía hizo en el ajuste, en el choque financiero de los años 80, pero esa pérdida de potencial de crecimiento tendrá consecuencias para el muy largo plazo para enfrentar, digamos, pandemias como la que está enfrentando la economía. El siguiente gráfico
muestra igualmente, ¿verdad?, el Producto Interno Bruto per cápita y la razón Producto Interno Bruto per cápita efectivo a tendencial. Se observa igual una tendencia creciente en la brecha. Todo esto significa que acumulativamente la economía mexicana va perdiendo capacidad de enfrentar choques, ¿verdad?, exógenos y de enfrentar una crisis, tenga su origen en cualquier ámbito de la vida y en cualquier ámbito de la economía, y desde luego siempre una crisis sanitaria como la que está pasando el mundo hoy día tiene al final de cuentas un correlato económico de extraordinario significado. Bueno, ¿qué pasó entonces como resultado de este ajuste y de la manera en que la economía mexicana, y lo mismo vale para muchas economías latinoamericanas, si no es que para todas, qué significado tiene en términos del potencial de recuperar el crecimiento económico y estar en condiciones de enfrentar una pandemia como esta? Bueno, lo ilustra muy bien si vemos como contraparte del caso de China, el caso de México. Esta gráfica muestra la razón productividad del capital, la productividad del capital derivado de la tendencia de la formación bruta de capital. Se nota claramente el impacto que tuvo, ¿verdad?, la crisis de deuda externa y el ajuste, la manera en que se hizo el ajuste, que reflejó una caída brutal, ¿verdad?, abismal de esta razón de productividad del capital, la productividad del capital derivada de la tendencia de la formación bruta del capital en la economía. Por lo tanto, esto significa entonces que México tiene menos grados de libertad para hacer frente a una pandemia como la que está ocurriendo, ¿verdad? Déjenme, para ahorrar tiempo, pasar ahora a este otro gráfico que se refiere a la razón del ingreso del 10% más rico al 40% más pobre como un indicador de la desigualdad. Bien, la crisis sanitaria que está experimentando México y el mundo ocurre en un momento en que la desigualdad en México, si bien se ha abatido desde 1994, pero el abatimiento ha sido realmente marginal. México sigue siendo un país de una extraordinaria desigualdad social, y por supuesto esto hace mucho más vulnerable a los deciles de menor ingreso para poder hacer frente a la pandemia que está ocurriendo en la economía. No solo eso, el Estado mexicano tiene también muy poca capacidad para hacer frente, ¿verdad? En términos, digamos, de finanzas públicas, tiene muy poca capacidad para hacer frente a un choque sanitario como el que está experimentando la economía. Este gráfico muestra los ingresos tributarios totales como porcentaje del PIB, ¿verdad? Desde 1990 a 2017, pero de entonces a la fecha esto no ha cambiado. Ha sido una trayectoria estructural de, digamos, muy bajo esfuerzo tributario de la economía mexicana. Evidentemente una economía que tiene una recaudación tributaria que representa quizá apenas un tercio de lo que, o a la mitad cuando mucho, de lo que debería estar recaudando la economía mexicana por su tamaño, por sus características y su grado de desarrollo, le permite a la economía mucho menos grados de libertad para hacer frente a una pandemia como la que estamos viviendo. Desde luego, el gobierno mexicano está tratando de implementar, ya ha implementado algunas medidas muy de inmediato para confrontar los efectos más duros de la pandemia, pero el hecho concreto es que nos sorprende esta crisis sanitaria mundial con un esfuerzo tributario sumamente bajo. Yo recuerdo que antes de que se llevaran a cabo las elecciones que condujeron al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en la Facultad de Economía de la UNAM tuvimos una conferencia, ¿verdad? Y pues el economista que estaba presentando la plataforma económica de la coalición que apoyaba a Andrés Manuel López Obrador, recibió una pregunta del público acerca de si había alguna intención de una reforma tributaria en México, una reforma tributaria progresiva. La respuesta fue que no, porque si bien es cierto que nuestro esfuerzo tributario era muy bajo,
no había condiciones en el momento para llevar a cabo una reforma tributaria progresiva, pero que seguramente hacia la mitad del sexenio el gobierno podría ya implementar una reforma tributaria de esa naturaleza. Yo recuerdo haber planteado algunas interrogantes y algunas objeciones a ese argumento, y lo que recibí como respuesta no solamente del conferencista, sino incluso del público asistente, fue pues una especie de ridiculización de lo que yo estaba planteando, ¿verdad? Porque yo pregunté si, bueno, si al inicio del gobierno actual de México no se pensaba en una reforma tributaria progresiva, que por cierto, Caldor la recomendó a principios de los años 60, cuando fue contratado Caldor para hacer un análisis, ¿verdad?, de las finanzas públicas de México, particularmente de la parte tributaria. Caldor dijo entonces, ¿verdad?, en su estudio, el reporte que hizo, y esto recuerdo que lo he conversado con Anthony Thirlwall, y Anthony Thirlwall se quedó muy sorprendido de que, a pesar de que en los años 60 Caldor había hecho esta recomendación, ningún gobierno sucesivo en México hizo caso de implementar una reforma tributaria. Bien, lo que Caldor dijo es que México tenía un esfuerzo tributario que representaba apenas la mitad de su desarrollo económico, ¿no? Que México debería al menos tener el doble de recaudación tributaria como porcentaje del PIB. Bien, ante esto, la respuesta que yo recibí en aquella ocasión en que se presentó la plataforma económica del ahora presidente de México fue que en realidad no sabíamos si íbamos a tener condiciones de una reforma tributaria, pero lo cierto es que no había intenciones de hacer ninguna reforma tributaria. Bien, ha transcurrido poco más de un año del presente gobierno, ¿verdad? Yo creo que si no se hizo, la respuesta que yo recibí es que quizá a la mitad del gobierno se implementaría una reforma tributaria progresiva. Yo considero que en las condiciones en que estamos ahora, con esta, y desde luego nadie lo iba a saber que iba a ocurrir esta pandemia, es prácticamente imposible que podamos hacer una reforma tributaria, porque como Caldor, que era un experto en reformas tributarias en el mundo, aconsejaba, ¿verdad? Lo más complicado de la reforma tributaria es conseguir el consenso social que permita llevar a cabo, ¿verdad? Y por tanto, en un momento no de bonanza, sino de depresión, resulta mucho más difícil este consenso político. Entonces, en suma, este gráfico lo que muestra es que México, ¿verdad?, tiene un esfuerzo tributario sumamente bajo que no le permite estar en condiciones de confrontar una pandemia como la que estamos experimentando actualmente, ¿no? Está comparado México aquí con un conjunto de países, inclusive con el caso de Costa Rica. Como se puede apreciar, Costa Rica tiene un esfuerzo tributario mucho mayor que México, no obstante que tiene un menor grado de desarrollo. México debería estar haciendo una recaudación tributaria similar a la de Argentina, o si no hasta la de México, por lo menos tendría que estar en algún punto intermedio del rango entre Argentina y Brasil, y sin embargo no hay absolutamente, y ahora en este momento creo que no hay condiciones, si no las hubo antes, ahora no hay condiciones para llevar a cabo una reforma tributaria de esta naturaleza, pero estamos ante un gran dilema. Al tiempo que necesitamos un esfuerzo tributario mayor para hacer frente a los desafíos que impone esta crisis sanitaria, que ya se va a traducir en una profunda crisis económica, tampoco tenemos las condiciones, ¿verdad?, políticas y para llevar a cabo una reforma de esa índole. El siguiente gráfico muestra también que México es un caso paradigmático. Como ustedes pueden ver, al mismo tiempo que tenemos un muy bajo esfuerzo tributario, ¿verdad?, tenemos también un muy bajo esfuerzo en la contribución a la seguridad social. Con la excepción prácticamente de Chile, México es el país que tiene una mayor debilidad en la seguridad social. Por lo tanto, en términos de las condiciones del sistema de salud para hacer frente a la pandemia, México no está preparado para poder detener el embate. Es decir, hemos visto que el teatro de la crisis sanitaria se trasladó de China a Europa, ¿verdad? Y en Europa, sobre todo en Italia y en España, tuvo
consecuencias sumamente graves y posteriormente se ha trasladado hacia los Estados Unidos. Pero en el caso de México, y no quiero ser alarmista, pero en el caso de México, al menos en términos de la seguridad social y de los recursos que tiene el Estado, no hay muchos grados de libertad para hacer frente a la pandemia, por lo menos no en el corto plazo, ¿no? El esfuerzo, la contribución a la seguridad social es sumamente baja, ¿no? Bien, voy a pasar ahora aquí a una restricción, una camisa de fuerza que nos hemos autoimpuesto desde muchos años atrás y que tiene que ver con esta cuestión de que si por un lado tenemos, ¿verdad? Una, un margen de seguridad social muy raquítico, al mismo tiempo también tenemos, ¿verdad? Una política tributaria por el lado de las finanzas públicas, que es una camisa de fuerza. Como puede verse aquí en este gráfico, ¿verdad? El gasto público ha fluctuado, pero lo que tenemos es que el déficit público y el déficit primario, que pone un límite a la capacidad que tenemos para, por el lado de las finanzas públicas, hacer frente a un choque sanitario, una crisis sanitaria de la envergadura que está experimentando la economía, el país, no tenemos mucho margen de acción porque pueden fluctuar los ingresos fiscales, ¿verdad? Puede fluctuar el gasto del gobierno. Sin embargo, hay un techo impuesto por esta visión de las finanzas públicas sanas, que es una vieja hipótesis que viene de mucho tiempo atrás, que es una hipótesis muy conservadora, monetarista, y que nos impide, ¿verdad?, aumentar este umbral de déficit primario para hacer frente a una pandemia de la envergadura como la que está teniendo el país. Entonces, tenemos en consecuencia una situación sumamente complicada, porque para hacer frente a una crisis de esta naturaleza necesitaríamos mayores grados de libertad en términos de política fiscal, cosa que desde luego, como se puede observar, no tenemos, ¿no? Bien, nuestro siguiente gráfico lo que muestra es que la tasa de crecimiento anual del PIB y los déficits primario y público, lo que se puede observar es que independientemente de cuál sea la tasa de crecimiento de la economía, no hay elasticidad por el lado de las finanzas públicas, hay una especie de, digamos, actitud un poco talibanesca respecto de las finanzas públicas, este talibanismo del déficit fiscal que se mantiene inclusive en el gobierno actual, la idea de que no va a haber una expansión del gasto del gobierno, aparentemente creo yo, y esto me parece a mí que es lo más grave, es que prevalece en el gobierno actual, a pesar de que, como Matías lo calificó, como gobierno de izquierda, yo tendría mis reservas, no iría tan rápido para decir que este es un gobierno de izquierda, a lo mejor desde otras latitudes se puede percibir como un gobierno de izquierda, yo creo que internamente en México tenemos buenas razones para pensar que no es así, en realidad en términos de política monetaria y política fiscal, el gobierno actual mantiene exactamente el mismo esquema que hemos visto desde el consenso de Washington. Entonces, es la misma política macroeconómica, ¿verdad? Y lo único que sí hay son algunas políticas de transferencia que ya algunos países de América Latina experimentaron, el caso de Argentina en algún momento, el caso de Brasil. Recuerdo hace muchos años, mismo Matías me comentaba en Río de Janeiro su crítica a esa política de transferencias, si era todo lo que se podía hacer en un gobierno de izquierda. Bueno, desde luego no, pero en México estamos, digamos, en cierto modo reeditando la experiencia del Brasil de Lula y creo que incluso nos estamos quedando cortos. No hay en realidad no hay ningún cambio sustancial en el modelo de política macroeconómica que hemos venido teniendo desde por lo menos principios de los años, no, principios de este siglo.
Es decir, hay una continuidad en términos de política monetaria, en términos de política fiscal, ¿verdad? Bien, y esto, aquí hay otra dimensión más de la crisis sanitaria que se puede observar en este gráfico, ¿verdad? La curva que se ve hasta arriba, ¿verdad? Es la, la tasa de informalidad. O sea, en México tenemos un índice de informalidad que rebasa el 45%. Este es precisamente el sector más vulnerable ante la crisis sanitaria, porque este es un sector que está fuera del sector formal de la economía, que no tiene, por tanto, acceso a la salud pública y que representa un enorme riesgo sanitario para el país, ¿no? Desde luego, el gobierno actual en México ha implementado ya algunas políticas sanitarias para atender a la población, pero sin embargo, el hecho de que acumulado durante muchas décadas estas políticas monetaristas han afectado particularmente al sector salud y al mercado de trabajo, hoy tenemos un cóctel sumamente explosivo. Por un lado, prácticamente la mitad de la fuerza de trabajo se encuentra fuera del mercado laboral formal y por tanto está fuera de la seguridad social, pero al mismo tiempo hay un techo a las finanzas públicas por el lado del déficit fiscal primario, por tanto hay pocos grados de libertad para actuar. El riesgo potencial es muy alto, ¿verdad? Creo yo que las políticas de aislamiento que se han estado implementando pueden no ser suficientes, ¿verdad? Esto de resguardarse en casa puede no ser suficiente para detener los efectos más drásticos de la pandemia. Sé que estoy sonando un poco apocalíptico, pero son las condiciones en las que se encuentra la economía. Bien, por otra parte, ¿verdad? Quiero referirme a otra dimensión de la economía mexicana que yo veo con mucha preocupación, ¿no? Y es el hecho de que a pesar de que nosotros no tuvimos necesariamente un boom de commodities como el caso de Argentina o de Brasil, que ya mencionó Matías, de todos modos tenemos un grave deterioro de los términos de intercambio. Aquí podemos observar una relación negativa entre los términos de intercambio y la tasa de desempleo. Este es un cóctel sumamente explosivo, ¿verdad? Porque lo único que hace es acumular material explosivo para la pandemia, porque coloca a los sectores que están marginados del mercado de trabajo formal en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Bien, quiero concluir simplemente refiriéndome a que a la par que está ocurriendo todo esto, ¿verdad? En el caso de México tenemos que el costo financiero de la deuda pública se mantiene prácticamente pues estable, es decir, en el sentido de que sigue siendo un peso muy fuerte para la economía, y peor aún, por lo menos desde 2014-2015 ha comenzado a aumentar, con lo cual quiere decir entonces que desde el punto de vista de las finanzas públicas, el gobierno mexicano tiene entonces menos posibilidades de recurrir. Si se mantiene este corset de finanzas públicas del déficit fiscal, tiene menos condiciones para hacer frente a una pandemia. No obstante, ¿verdad?, que la economía se ha acercado notablemente a la meta de la inflación. En términos del costo financiero, la economía sigue soportando una transferencia hacia el capital financiero que no es para nada halagüeño para las posibilidades de hacer frente a una crisis económica. De tal suerte que si se materializa esto que Matías ya estaba anunciando como posible tendencia de que la economía mundial entre en una depresión, en el caso de México vamos a tener menos instrumentos para hacer frente a un escenario de esa naturaleza, ¿no? Y concluyo con lo siguiente, y esto va con dedicatoria a mis amigos monetaristas que protestaron por el término la peste en el título de la presentación. En realidad, el título no hace sino una evocación a la obra
a la novela de Albert Camus, que se refirió precisamente a una crisis sanitaria que ocurrió en el siglo XIX en Argelia, ¿verdad? Pero que creo que es muy evocativo hacer alusión a esta obra de Albert Camus, porque estamos, digamos, como decía Nietzsche, en una especie de eterno retorno. Hay una crisis sanitaria otra vez, ¿verdad? El gobierno tiene reacciones muy similares a las que se vieron en aquellas épocas y que se han visto sistemáticamente en este tipo de crisis, ¿verdad? Y hay una restricción de la libertad. Lo que se refería a Camus es que se entra en crisis el sentido de la existencia y predomina el absurdo. Justamente lo que tenemos en estos momentos es una filosofía del absurdo. Se están tomando medidas muy sobre las rodillas que no van al fondo del problema, porque el problema es un problema estructural de largo plazo. Y Camus hace un llamado a la solidaridad humana. Matías se refirió a un socialismo, podríamos llamarlo un socialismo de Estado, ¿verdad? Ese socialismo de Estado puede tener impacto en los indicadores macroeconómicos, pero me parece que lo que está en crisis es una noción de las relaciones humanas, como lo había visto Camus en su obra, que puso el énfasis, ¿verdad?, en la tesis del apoyo mutuo, fue una hipótesis anarquista del siglo XX, formulada por Kropotkin, porque de esta crisis no es posible salir simplemente mediante una política fiscal activa. Yo creo que lo que está en predicamento no son solamente los indicadores macroeconómicos, lo que están en predicamento son precisamente las relaciones humanas. ¿Esperanzas hay? Pues sí, sí las hay, ¿verdad? Porque como bien dice Camus, en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio, pero se requiere, desde luego, que haya más allá de una mera respuesta macroeconómica fiscal, se tiene que hacer una reorganización muy profunda. Yo sé que esto último que estoy comentando es demasiado general, tendría que concretarse y aterrizarse para que tenga algún significado concreto específico, pero me parece que estamos ante un animal que no habíamos conocido. Es decir, la crisis actual podríamos ni siquiera tener sospecha de las implicaciones y del el tiempo que esto puede durar. Matías ya se refirió hace un momento a la Gran Depresión, ¿verdad? Él decía, ¿verdad?, que duró por lo menos unos 10 años remontar esa crisis. Sí, si nos referimos a los indicadores económicos, pero si nos referimos al mercado de trabajo, el arco temporal de recuperación fue todavía mucho más prolongado. O sea, hubo necesidad en la economía mundial, no solamente de la guerra mundial, sino también de programas específicos de finanzas públicas como el Plan Marshall, de tal suerte que las tasas de desempleo regresaron a la etapa precrisis. Si me escucha, se perdió su audio. Eh, a ver si puede intentar. Sigue perdido el audio.